Muy bien, les decía que para mí es un verdadero gusto presentarles a la doctora Lorena López Rodríguez, que es bióloga de formación por la Universidad Autónoma del Estado de México, y en mayo del 2022 obtuvo el grado de doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, también por la Autónoma del Estado de México. Se ha desempeñado como docente en bachillerato y licenciatura, impartiendo clases de química, ciencias de la salud, biología molecular y filosofía de la ciencia. Ha organizado cursos con impacto regional, nacional e internacional sobre filogenética y cultivo in vitro y artificial de hongos comestibles y medicinales. Ha impartido talleres al público en general sobre la importancia de los hongos en la sociedad y ecosistemas, así como también ha participado en la organización de eventos científicos para la divulgación de la ciencia. Ha publicado artículos científicos con impacto internacional, así como artículos de divulgación con impacto regional y nacional en revistas indexadas a CONACYT. Es especialista y pionera en México en el estudio integral de hongos entomopatógenos del grupo Cordyceps. Recientemente publicó una nueva especie de hongo para la ciencia, que es Cordyceps mexicana, y sus áreas de especialización son micología, biología molecular, filogenética, cultivo in vitro, artificial y extracción de metabolitos. Fue nominada a la presea al ámbito científico tecnológico Sinacantepetl 2022 y en este año recibió la distinción como miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel de candidatura. Y actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la UAMX y la línea de investigación que está formando es Biología y Biotecnología de Hongos Parásitos en México. Pues sin más, muchísimas gracias, doctora Lorena, por estar. Siéntase usted en su casa, en el iconito para ponerla. Y pues adelante, le damos la palabra. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues agradezco mucho la invitación antes que nada. Y a mí en lo personal me gustan mucho este tipo de eventos y de actividades porque pues podemos llegar a un mayor número de personas, ¿no? Eh, y bueno, hoy les voy a platicar un poquito acerca del papel de las mujeres en la generación de conocimientos sobre los hongos en México. Y esto, bueno, enmarcado en el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que debería de ser las mujeres en la ciencia, ¿no? Porque las niñas, bueno, también son mujeres. Y bueno, yo les puse estos datos para empezar, que nos hablan sobre la presencia de la mujer en la ciencia. Y entonces, pues, sabían que las mujeres suelen recibir becas de investigación muchísimo más modestas que sus colegas masculinos, lo cual, bueno, yo aquí incluiría esto también es discriminación, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el resultado? Aunque representamos el 33.3% de todos los investigadores a nivel general, solamente el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales pues son mujeres. En campos de vanguardia como la inteligencia artificial, solamente 1 de cada 5, a ver, les voy a poner el puntero. Ajá. Solo 1 de cada 5, ¿no? Es mujer. Y, por ejemplo, a pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial, las mujeres solamente representamos el 28% con licenciados en ingeniería y 40% en licenciados en informática y computación. Por lo tanto, hace falta que mayor número de mujeres se incorporen en la ciencia a este nivel académico. Ahora bien, pues como esta es una charla a nivel general, mm, muchos de ustedes, me imagino, son biólogos, pero algunos no. Entonces yo les quiero empezar hablando sobre los hongos. Y pues, ¿qué son los hongos? ¿No? Pues a lo mejor ustedes han visto a los hongos en forma de estas representaciones en algunas caricaturas, en algunas películas, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, Alicia consume trozos de hongo que le permiten a crecer o hacerse más pequeña y bueno, esto es alusivo a aquellos hongos este, que se conocen comúnmente como alucinógenos. Y bueno, también hay algunas otras desviaciones, como es esto que
pues han desarrollado algunos juegos en los que los hongos causan que los humanos se conviertan en zombies. Y esto está relacionado con la ecología de los hongos, ¿no? En este caso, en Alicia nos habla sobre las propiedades psicoactivas que pueden tener algunas especies. Aquí podemos ver a estos hongos comúnmente muy llamativos, muy coloridos. Y aquí nos habla sobre el hábito de las especies, en el caso de las que son parásitas, principalmente de insectos, que de hecho son los hongos que yo trabajo, que pertenecen a un género llamado Cordyceps. También, bueno, la mayoría de las personas cuando hablamos de hongos se imaginan a todo un grupo de estas imágenes que pueden observarse en el bosque, en los prados, etcétera. Pero va más allá, ¿no? De solamente estos cuerpos fructíferos, como lo podemos ver aquí entre la hojarasca. Eh, en los alimentos que empiezan a descomponerse, también podemos empezar a observar lo que conocemos como mohos y estos presentan estructuras microscópicas bien interesantes y con múltiples eh, funciones. ¿No? En el caso de los hongos son los principales degradadores de materia orgánica, entonces van a crecer prácticamente en todo. Puede crecer en el papel, en la hojarasca, en cualquier sustrato, en nosotros humanos, en anfibios y bueno, también sus morfologías van a ser bien diferentes, ahorita vamos a ver. Y estos están creciendo sobre insectos. Pero, ¿qué son los hongos? Si son eso, pues les diré que realmente lo que ustedes vieron es la estructura reproductora de los hongos. Y yo aquí les quiero presentar a el reino fungi. El reino fungi es un reino que va a englobar a todo lo que conocemos como mohos, hongos, líquenes y levaduras. Y esta definición a mí me gusta mucho porque nos dice que son organismos eucariontes, pero con historias de vida notablemente diversas, lo cual ha permitido que tengan roles ecológicos bien diferentes. Algunos van a ser micorrícicos, es decir, van a aportar mutuo beneficio con las plantas o con otros animales, otros van a ser parásitos, otros solamente son degradadores de materia orgánica, etcétera. Pero aparte de que tienen roles fundamentales en los ecosistemas, pues estos los podemos utilizar en la industria humana como fuentes de alimentos, de medicamentos, de fármacos, etcétera. Y aquí les muestro, ¿no? El reino fungi, el cual es muy diferente al reino planté o al animal. ¿Cuáles son las características? El verdadero hongo va a ser todo este tejido de células que son alargadas y que se denominan hifas y que van a conformar al cuerpo fructífero. La mayoría de los hongos presentan estas características. Y yo les puse ahí una imagen que se me hace muy tierna porque para que recuerden ustedes el nombre micelio, ¿no? El micelio es ese nombre que se le da al tejido del verdadero hongo y que se encuentra debajo del sustrato y que muchas veces lo podemos ver como masas algodonosas blancas. Pero, y entonces lo que nosotros ya vemos aquí es el cuerpo fructífero que produce esporas. Son heterótrofos. Esto quiere decir que requieren obtener sus nutrientes de fuentes externas y producen muchísimos tipos de enzimas que lo que van a hacer es a digerir. Hagan de cuenta, las enzimas son como tijeras que todas estas partículas muy grandes o macromoléculas las van a romper y van a formar lo que son monómeros que ya van a ser absorbidos por estas hifas. Ahora bien, ¿cuántos hongos existen? Híjole, esto es bien interesante porque se había estimado que 1.5 millones de especies era la cifra más conservadora. Sin embargo, ahora se han hecho nuevas aproximaciones considerando que los hongos son bien diferentes por regiones geográficas. Al parecer hay asociaciones bien específicas que conocemos como especialistas entre un hongo, una planta, por ejemplo, una especie de planta, un hongo, una especie de insecto, un hongo, una especie de
por ejemplo, algas, ¿no? En el caso de los líquenes. Y pues este 5.1 millones que ahora ya se tiene este aproximado es sumamente grande y lo coloca como uno de los grupos de mayor diversidad en todo el mundo. ¿Por qué son importantes? Pues los hongos han sido muy importantes desde la generación de los ecosistemas que ahora conocemos. Y yo aquí les pongo 3 ejemplos que a mí me gustan mucho. Uno es gracias a la presencia de enzimas peroxidasas lignolíticas que tienen algunos hongos, como por ejemplo los Pleurotus o las setas, que de hecho se venden mucho para hacer los alimentos, tienen este tipo de enzimas, por eso de hecho las setas comúnmente se cultivan en sustratos como pajas, ¿no? Entonces, si no hubieran surgido este tipo de enzimas en la etapa del carbonífero, se hubiera acumulado los estratos de carbono, y gracias a estas enzimas, bueno, el carbono se reincorpora a la atmósfera y gracias a esto, pues tenemos las condiciones de dióxido de carbono actuales. Em, un estudio bien bonito y bien interesante también nos comenta que las esporas que producen estos hongos son generadoras de lluvia. Y esto, al parecer, ha impulsado patrones climáticos como las selvas tropicales o los bosques boreales. Y pareciera insignificante, ¿no? Pero son millones de esporas y esto suma toneladas de esporas que se liberan a la atmósfera. Y bueno, ¿qué tienen estas esporas? Las esporas tienen una pared celular que es hidrofílica. Esto quiere decir que va acumulando las partículas de agua y entonces hagan de cuenta que son atrayentes de partículas y genera pues las gotas. Eh, También pues han permitido la presencia de la sobrevivencia de las plantas. Y esto es debido a una relación también bien interesante de los hongos con las plantas. Y aquí yo les muestro el micelio, cómo está interactuando con las raíces y hay una comunicación no solamente de nutrientes, ¿no? Ya que, por ejemplo, el hongo obtiene azúcares, principalmente carbohidratos de la planta, sino también a la inversa, el hongo le proporciona nutrientes a la planta y también permite una mayor acumulación de agua cerca de las raíces. Y ahora también ya conocemos que hay muchísima comunicación entre partículas, moléculas bien específicas que le van a indicar a las plantas, por ejemplo, que hay algún patógeno, que hay alguna plaga, que pues hay algún presencia de algún químico, etcétera. Entonces hay una comunicación muy compleja entre el hongo y las plantas. Y bueno, de ustedes, observando a su alrededor, de cada 10 plantas que ustedes vean que sean especies diferentes, al menos 9 tienen presencia de estas interacción hongo-planta que son micorrizas. Y bueno, adicionalmente, pues han jugado un papel súper importante en el desarrollo de las civilizaciones humanas, y yo les pongo, pues se han registrado que se han utilizado a través del tiempo como alimento, como saborizantes, como medicina y también como elementos sagrados, de lo cual es bien bonito y bien interesante, también en la historia en México, cómo eran utilizados en los rituales, por ejemplo, de los aztecas, ¿no? Y bueno, se tiene el dato más antiguo, que es en una cueva, El Mirón, en España, y donde encontraron en una dentadura de una mujer del Paleolítico, con una edad aproximada de 18.700 años, o sea, hace esto, ¿no? Esporas de agaricales y boletales, ¿no? Entonces, desde ese entonces, pues ya eran utilizados. Actualmente, pues actualmente tienen un impacto en la alimentación, en la agricultura, en la ecología, una importancia muy amplia cultural, principalmente aquí en México y en países asiáticos, y en la medicina. ¿Y esto por qué? Porque tenemos especies que son utilizadas en la alimentación, ya sea para quesos, aquí les puse este ejemplo, pero pues también sabemos que muchas bebidas son fermentadas ayudándose del uso de las levaduras. En la agricultura hay especies con importancia porque ayudan a mayor sobrevivencia de las plantas o a obtener frutos
más grandes, a aumentar la productividad, pero también tenemos aquellos hongos que van a causar enfermedades en las plantas. Y aquí les puse un ejemplo. En la medicina, pues tenemos hongos también que van a causar enfermedades y ecológica, pues son fundamentales, ya les comentaba, ¿no? Desde esta asociación micorrícica y que son los principales descomponedores de materia orgánica, por lo tanto están presentes en este ciclo del carbono. Y cultural, pues yo les puse aquí un ejemplo para México, que es María Sabina, ahorita vamos a hablar sobre ella, a donde utilizaba a una especie eh, del género psilocibe en rituales y los utilizaba para curar.